¿Dónde estamos hoy? Donde estamos todos los días. En el canal de los amantes del hierro. ¿Qué canal es este? El canal donde la gente entiende que para ponerse fuerte hay que entrenar al 100%. Y hay que darlo todo en el entrenamiento. Que el físico no viene regalado. No. Que lo tienes que construir tú. Para que tú tienes que poner de tu parte. Y como no entrenes fuerte, no creces. Esa es la gente que ve este canal. Que tiene ese concepto claro. Y dicho esto, vamos a por el entrenamiento de espalda. Cadencias. ¡Vamos! Bien, ¿qué toca hoy? Entrenamiento de cadencias para espalda. Vídeo relacionado, ahí viene la explicación. Sistema cadencia, de qué trata, sistema y demás. ¿Vale? Importante, antes de ver el entrenamiento, vídeo relacionado. ¿Vale? Para informaros bien de qué se trata sistema cadencias. ¿Ok? El primer ejercicio, detalle importante. Hemos visto que estamos de rodillas. ¿De rodillas por qué? ¿Un rollo místico? ¿Un tema de meditación? No. Simplemente de rodillas porque aislamos el tren inferior, es decir, focalizamos toda nuestra fuerza en la espalda. ¿Vale? De la otra manera está bien hecho, como toda la vida, cuando nos ponemos la rodilla debajo del rodillo, está bien, ¿vale? Pero es una variante para concentrarnos más en el trabajo de la espalda. Al ponernos de rodillas, el tren inferior no lo implicamos para nada, es todo trabajo de espalda. ¿Vale? Detalle importante de este ejercicio, de este primer ejercicio, ¿vale? Ahí os fijáis lo que es las cadencias por segundos, los 4 números que os indico abajo, ¿vale? Y el tiempo de descanso, ¿vale? Como siempre hago en las cadencias. Ok, pero detalle importante lo que acabo de decir sobre ese ejercicio. Segundo.
segundo ejercicio, remo en punta, vale, remo en punta, diréis. Yo muchas veces remo en punta lo he trabajado con un poquito de inercia, ayudándome un poquito con inercia, de la inercia del movimiento. ¿Para qué? Para forzarme más con los kilos. Está bien hecho, pero en este caso lo que quería hacer es un trabajo más específico, o sea, es decir, un trabajo más estricto, ¿vale? Lo que he hecho es poner el apoyo de los pies un poquito más para atrás. De esta manera lo que hago es bajar el cuerpo un poquito más hacia atrás y mantengo el pecho siempre pegado a la madera, ¿ok? Entonces de esta manera es mucho más estricto y el trabajo es brutal. Trabajamos con menos cargas, ¿vale? Pero es otro tipo de trabajo del remo en punta que me parece muy interesante, ¿vale? Diferente al que he hecho en algunos otros vídeos. Bien, los dos están bien hechos, ¿vale? Pero probadlo, porque son sensaciones diferentes, ¿vale? Aquí os preocupáis más de focalizar lo que es el trabajo de la espalda, de la parte alta de la espalda, ¿vale? Llevando el tiempo de control de las cadencias, como os indico abajo, y bajamos las cargas. Pero la sensación muscular es brutal, que es lo que buscamos. Bien, entonces, esta técnica está bien hecha, el remo en punta, como la otra que hago cuando me aprovecho con la inercia del movimiento, ¿vale? Que meto más cargas, también está bien hecha. ¿Ok? Importante ese detalle del remo en punta. Tercer ejercicio, polea una mano, poco de decir en la polea de una mano, importante, estar bien agachaditos, agacharlos bien, posición bien inclinada hacia abajo, mantener una posición bien inclinada hacia abajo, ¿vale? No elevada, sino bien inclinada hacia abajo. Bien, detalle importante de ese ejercicio. Un gironda con cuerda, si no me equivoco, gironda con cuerda. Os habéis fijado que no me he sentado y no he apoyado los pies en la plataforma que siempre apoyamos cuando hacemos lo que es remo gironda, ¿no? Lo que he hecho ha sido estar en contacto con el suelo, de pie, semi inclinado hacia adelante, piernas semiflexionadas, pero en ningún momento me apoyo los pies en la plataforma, ¿vale? De esta manera es el mismo sistema que he explicado con el primer ejercicio. De esta manera lo que hacemos es no ayudarnos nada con el tren inferior,
¿vale? Y trabajar todo lo que es pura espalda, bien, focalizar más el trabajo en la espalda, aislando el tren inferior. Las dos maneras están bien hechas, tanto si nos sentamos como de la manera convencional y clásica, que apoyamos los pies en lo que es en la plataforma para hacer gironda, bien, pero de ahí de alguna manera nos ayudamos, ¿vale? Con esa fuerza, con esa posición de los pies, de alguna manera nos ayudamos, bien. De esta manera que yo os digo, aislamos más lo que es el tren inferior y focalizamos más la fuerza en la espalda, ¿vale? Fijaros en la cadencia por segundos, lo que os indico abajo, ¿vale? Esos 4 números, el tiempo que es el tiempo bajo tensión que tardamos en realizar una repetición, ¿vale? Que es lo que os he explicado en otros vídeos, lo que significa cadencias. Es súper importante para sentir, para que haya una gran sensación muscular con estos sistemas añadiendo esa cadencia, ¿vale? Pero ser riguroso con la cadencia. Si soy riguroso con la cadencia, la sensación muscular va a ser brutal, ¿vale? Pero ser riguroso, si pongo esos números, seguir con esos números, esos tiempos, bajo tensión, seguirlo, por segundos, cada número son segundos, ¿bien? Quiero que saquéis en conclusión de estos sistemas de entrenamiento de cadencias, los ejercicios, la técnica, que es muy importante, pero insisto en llevar una cadencia, ser riguroso en la cadencia, ¿vale? En estos sistemas de entrenamiento lo que yo quiero que seáis rigurosos en la cadencia, porque ser riguroso en esa cadencia es lo que os he dicho anteriormente, la congestión, la hipertrofia es muchísimo mayor, ¿vale? Que si lo hacéis al libre albedrío, ¿vale? Sin llevar un control. No, y aparte la conexión muscular de mente-músculo aumenta, es muchísimo mayor, ¿vale? Esas pausas, ese control de movimiento de la negativa, esa pausa al final del recorrido, o esa pausa al final de la repetición negativa, etc, etc, todo eso hace que consigáis mayor hipertrofia, mayor sensación muscular, mayor apretón, rocosidad, dureza, separación muscular, pero todo eso no sirve si no lleváis una regularidad y una buena alimentación, ¿vale? Tiene que ir todo en conjunto. Este deporte, este estilo de vida, todo suma. Tiene que ir todo en conjunto. No me vale de nada que entrenes muy fuerte y luego te vas a casa y te pongas a comer hamburguesas. No me vale de nada. Es súper importante que todo suma, el descanso, la suplementación, el entrenar fuerte, la buena alimentación, ¿vale? O sea, todo lo que conlleva este estilo de vida es súper importante porque todo suma. No descartéis nada. Es que esto no vale para nada, esto no vale para nada. Todo suma, todo eso hace que tu crecimiento sea mayor y tu tiempo de recuperación sea más rápido, ¿vale? Entonces, dentro de vuestras posibilidades, tanto de tiempo y económica, intentar abarcar lo máximo posible, porque todo eso no es cualquier cosa, todo eso suma y sirve para seguir creciendo, ¿vale? Y seguir mejorando, porque no tenemos motivos para parar, amigos, porque tenemos que seguir creciendo. Ahora, como os he dicho ya en mis últimos vídeos, que ya es un clásico y seguirá siendo un clásico porque me siento muy identificado con este lema y con estas frases. Ahora es el momento de atarnos las botas, porque nosotros nunca los quebraremos, porque no somos ovejas, somos soldados, y todo esto te hace ser diferente. Be different. Nos vemos otro día. Chao.